Bueno, Gonzalo, te estaba diciendo, como les iba comentando, que la idea principal del CIPAS del día de hoy es reforzar en cálculos relacionados con concentraciones que estamos viendo en todo el curso de química ambiental y en todas las entregas he visto que se les presenta mucha dificultad. De todos los estudiantes, solo como 5 han logrado entregar los cálculos bien. Entonces, digamos que ese era el objetivo del CIPAS, de pues que ustedes vayan viendo, digamos que cómo se sacan esos cálculos, cuáles fórmulas deben utilizar y información muy básica que ustedes deberían haber traído desde, desde su química general, pero que hasta la actualidad veo que se les dificulta mucho. Entonces, esa era, digamos que todo es como lo principal. La idea es que pues ir interactuando con ustedes, que ustedes me vayan preguntando para aclarar de pronto esas dudas que ustedes tienen que se les dificulta y que por ello han presentado bastante dificultad en el momento de realizar los cálculos. ¿Listo? Entonces, me llegó una pregunta de que si me podías molestar más tarde en la inscripción. Debes realizarla tú mismo, Gonzalo. La inscripción la debes realizar tú. Entras a tu campus y buscas en eventos y ahí tú realizas la inscripción al CIPAS, buscas el curso por el código y está ofertado, pero no sé si después de el día de hoy, de que ya se empezó la reunión, los dejé inscribirse, creo que solo es hasta el momento de iniciar. Entonces, no sé si se puede, igual pues yo sí te valgo la asistencia, sí, pues nos acompañas acá durante toda la reunión. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Ojalá puedas acompañarnos, ojalá ingresen más compañeros. Entonces, vamos a iniciar. CIPAS de la unidad 2, cálculos y concentraciones aplicadas al curso de química ambiental. Y pues el curso es el 401, 549, química ambiental, evaluación y control de la contaminación. Va a estar bajo la tutoría de la directora del curso, Andra Paola Aparicio Sánchez, quien es quien les está hablando. Entonces, inicialmente, ¿qué me parece importante que ustedes deben saber? Deben identificar qué son los iones, la masa molar o peso molecular y lo que son los pesos equivalentes. Si se han dado cuenta, hasta el día de hoy, todas las actividades han estado basadas en esta información, iones, masa molar y pesos equivalentes. Si ustedes no logran entender lo que significa, no van a ser capaces de realizar los cálculos de forma adecuada. Entonces, y lo primero que tenemos que hacer nosotros es identificar lo que es una molécula. Entonces, una molécula es un grupo eléctricamente neutro y suficientemente estable de al menos dos átomos. ¿Me dices si estás viendo la pantalla, Gonzalo? Sí, sí, señora. Sí, señora. Listo, entonces voy a repetir porque creo que no se estaba compartiendo, pero bueno. Entonces, como les iba diciendo, la molécula es un grupo eléctricamente neutro y suficientemente estable de al menos dos átomos en una configuración definida. Entonces, le está diciendo que una molécula es todo aquel grupo que no tiene carga. Puede estar compuesta por dos o más átomos, pero estos átomos se encuentran neutros. Quiere decir que si usted suma los estados de oxidación en lo que se encuentra cada uno de estos átomos, la suma va a dar cero. Entonces está neutro. A diferencia de hecho, entonces nosotros acá podemos identificar en la gráfica que yo les estoy compartiendo, en donde nosotros tenemos la molécula de cloruro de sodio o NaCl, que es la sal de cocina que nosotros conocemos. Está conformada por el átomo de sodio y el átomo de cloro.
Entonces, ahí está diciendo que por la transferencia de un electrón que va del sodio al cloro, se hace el enlace entre ellas dos y da lugar a una molécula neutra. ¿Qué pasa si esa molécula ya no está neutra? Cuando esa molécula ya no está neutra, quiere decir que pasa a tener una carga, se nos convierte en un ion. Entonces, un ion es un átomo o molécula que ganó o perdió uno o más de sus electrones de valencia. Los electrones de valencia son los electrones que tienen en su última capa y ella puede compartir. Y al hacerlo, a ella compartir estos electrones, queda con una carga, sea negativa o sea positiva. Entonces, en este caso vemos nuestra misma molécula de cloruro de sodio dando lugar a los cationes sodios o iones sodios y al ion cloruro o anión cloruro. El sodio queda con una carga positiva. ¿Por qué queda con una carga positiva? Porque él donó su electrón. Y el cloro queda con una carga negativa porque él recibió un electrón y pues esto le da mayor energía negativa para el elemento. Entonces, cuando nosotros ya sabemos que es una molécula y ya sabemos que es un ion, tenemos que comprender qué significa la masa molar. Entonces, la masa molar es la masa de una molécula, la cual corresponde a la suma de las masas de los átomos que la conforman. Si nos vamos a ver acá en el ejemplo, entonces nos dice que el peso molecular o masa molar está dada por la sumatoria de los pesos atómicos por el número de átomos. ¿Qué quiere decir este número de átomos? La sumatoria de los pesos atómicos. Por ejemplo, si yo únicamente lo voy a hacer acá para el cloruro de sodio, que es NaCl, entonces yo sé que únicamente voy a sumar peso atómico del sodio más el peso atómico del cloro. El peso atómico del sodio está dado por 35 gramos sobre mol. Aquí lo podemos consultar en nuestra tabla periódica. Entonces, el peso atómico del sodio son 23 gramos sobre mol y el peso atómico del cloro son 35.45 gramos sobre mol. Si yo sumo estos dos, me va a dar el peso molecular del cloruro de sodio. ¿Qué quiere decir por el número de átomos? Si yo tengo una molécula que tiene más de un átomo, por ejemplo, el H2O, en este caso el H2O quiere decir que tengo dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces, tendría que sumar el peso molecular del hidrógeno por 2 más el peso, el peso atómico del átomo de hidrógeno por 2 más el peso atómico del oxígeno. Y eso me daría el peso molecular del H2O, que es el agua. Ahora vamos a lo que nosotros estamos trabajando normalmente para todos nuestros cálculos de química ambiental. ¿Por qué? Porque generalmente en la contaminación de suelos, en la contaminación de agua y también lo vamos a ver en la contaminación de aire, se van a generar iones, que por lo general son estos iones contaminantes que nosotros vemos en los diferentes efluentes o vemos en el suelo, vamos a ver en el aire. Entonces, ¿qué es el peso equivalente? El peso equivalente es el peso o la masa de una sustancia que equivale químicamente a un mol de otra sustancia del mismo tipo. Se utiliza como patrón de referencia y se considera normal. ¿Dónde nosotros vemos este término normal? Cuando en nuestra química básica nosotros calculábamos la normalidad, que es dada como una concentración. Entonces, en este caso, nosotros que tenemos que tener en cuenta que la sustancia normal que se toma como referencia depende del tipo de reacción química involucrada y el papel que el compuesto que nosotros tenemos está jugando en dicha reacción. Entonces, nosotros podemos ver acá que el peso equivalente va a estar dada por el peso molecular sobre el número de cargas, pero va a variar, como nos decía ahí, dependiendo del papel que está jugando ese compuesto en esa reacción. Entonces, si el papel del compuesto está actuando aquí, como nosotros vemos, como un ácido, entonces para ácidos el peso equivalente está dado por el peso molecular sobre el número de
H más, que son protones. Nosotros sabemos que los ácidos dan protones o ceden protones. Para las bases, el peso equivalente está dado por el peso molecular sobre el número de iones hidroxilos o OH-. Y para las sales, el peso equivalente está dado por el peso molecular sobre el número de cargas, sean positivas o sean negativas, dependiendo de la carga que tenga usted su ion. Su ion puede tener una carga positiva siendo un catión o una carga negativa siendo un cloro. ¿Dónde puedo yo sacar toda esta información que requiero, como estaba viendo acá, para calcular los pesos moleculares, de ahí derivar los pesos equivalentes y además conocer los estados de oxidación? Entonces yo voy a mi tabla periódica. La tabla periódica, en la parte de abajo, tiene el número, debajo de donde tiene el símbolo del elemento, tiene el peso. Entonces, por ejemplo, acá vemos que para el hidrógeno es 1.008. Está dado en unidades de gramos sobre mol. Y yo normalmente les comparto siempre el link en donde ustedes pueden acceder a la tabla periódica. Esta tabla periódica es una tabla eh, bien bonita porque les va a dar a ustedes bastante información de los elementos. Entonces, déjenme un segundo, lo copio. Ya me abrió. Si yo me voy aquí por ejemplo, al hidrógeno, me paro sobre él, me voy dando cuenta que si yo miro de frente el elemento en la parte derecha, voy a ver un número. En este caso es 1. Este 1 son los estados de oxidación que puede tener el elemento. Vamos a ver, por ejemplo, para el oxígeno. El oxígeno puede tener estado de oxidación +2 o +6. Vamos, por ejemplo, para el calcio, que lo vemos tanto nosotros, puede ser +2. Aquí el potasio puede ser 1. Entonces nosotros tenemos que aprender a identificar para saber qué estado de oxidación puede tomar nuestro elemento. ¿Vamos claros hasta acá o hay alguna pregunta? No, tutora, ninguna. Ninguna, listo. Entonces vamos a seguir. Tenemos un ejemplo en el cual nosotros pues podemos ver cómo se da el cálculo del peso molecular del carbonato de calcio. Entonces el carbonato de calcio está formado por elementos como el calcio, el carbono y el oxígeno, 3 átomos de oxígeno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aplicar la fórmula de peso molecular, que es igual a la sumatoria de los pesos atómicos por el número de átomos que haya. Entonces, en este caso, calcio es hay 1, entonces el peso molecular está dado por el peso atómico del calcio más el peso atómico del carbono más 3 veces el peso atómico del oxígeno. Esto sería 40 gramos sobre mol, que nos da el elemento calcio o el átomo de calcio, 12 gramos sobre mol, que nos da el carbono, y 3 veces 16 gramos sobre mol, que es el peso atómico del oxígeno, para un total del peso molecular de 100 gramos sobre mol. Entonces tenemos que una molécula de carbonato de calcio nos pesa 100 gramos. Y cuando nosotros ya hayamos calculado los pesos moleculares o los pesos atómicos, si nos están pidiendo los pesos equivalentes solamente del ion, ya podemos calcularlos utilizando las fórmulas. En este caso, nosotros tenemos sales. De las sales es que se derivan los iones que nos están contaminando. Entonces, nosotros vamos a hacer aquí el ejemplo cuando nosotros veíamos el cálculo del peso equivalente para el ion calcio +2 y del ion carbonato -2. Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros? En este caso, aquí, este ion carbonato -2 no es probable. Esto es un carbonato -1. Entonces, aquí también.
Entonces, si aplicamos la fórmula, entonces nosotros vamos a ver, en el caso del calcio, ¿cuánto nos pesa el calcio? Vamos a la tabla periódica, si no nos acordamos, 40.078. Entonces, lo redondeamos a 40. Entonces, el peso equivalente del calcio está dado por 40 gramos sobre mol dividido en 2. ¿Qué son esos 2? El 2 son las cargas, es la carga que tiene el calcio del ion que yo estoy evaluando o al que yo le estoy calculando el peso equivalente. Y si mi ion es el carbonato con una carga negativa, entonces en este caso lo mismo, calculo el peso molecular del carbonato, que es 16 por 3 más 12, me da 60 gramos sobre mol sobre una carga. ¿Por qué? Porque únicamente se me genera una carga de CO3. Entonces el peso equivalente va sobre 1. Vamos aquí a evaluar. Vamos aquí a evaluar. Que verá, veo que acá sí era menos 2. Si era menos 2, sí sería menos 2. Estaba era mal aquí en la fórmula, casi es menos 2. Aquí también el peso equivalente es menos 2. Y menos 2. Qué pena la confusión. Entonces acá, el ion carbonato sí está menos 2. Entonces si la carga del carbonato es menos 2, el peso equivalente se tiene que calcular sobre el peso molecular sobre 2. Hacemos el cálculo para todos los cationes y aniones que se producen en pruebas de dureza y alcalinidad. Entonces, nosotros vamos a evaluar cuáles son los cationes. Entonces, los cationes son el calcio, que ya lo calculamos, el magnesio, el carbonato, el bicarbonato y el carbonato de calcio. Entonces, nosotros vamos acá a evaluarlo. El del magnesio más 2, peso equivalente es el peso molecular sobre 2. El del carbonato menos 2, peso equivalente sobre 2. El de el bicarbonato es el peso molecular del bicarbonato sobre 1. Y el peso equivalente del carbonato de calcio, que está dado por las cargas internas de cada uno de ellos. Entonces, las cargas internas del calcio y del carbonato son 2. Entonces, por eso el peso equivalente es sobre 2. Entonces, vemos la tablita, que es la misma tablita que yo les compartía cuando realizamos la webconferencia sección 2 de la primera unidad, en donde se les compartía ya la tabla de las masas molares y del peso equivalente. ¿Para qué es importante eso, chicos? Porque con eso ustedes van a saber cuáles son los pesos equivalentes que van a utilizar en el momento de reemplazar en las fórmulas. Las fórmulas también se les comparten, ustedes las pueden consultar en el material que se les está a ustedes compartiendo, en los libros que también se les da de soporte, para saber cuál es la fórmula que ustedes tienen que utilizar. Yo he visto que no sé de dónde sacan las fórmulas, pero presentan fórmulas que no son relacionadas con el tema. Entonces, los cálculos les van a quedar mal. Entonces, ya con esta información, usted va a aplicar las fórmulas. Entonces, por ejemplo, para el calcio de dureza cálcica, ¿por qué les estoy haciendo este repaso hasta ahora? Digamos que después de que ya se realizó la web y la unidad ya pasó, porque nosotros tenemos una prueba objetiva cerrada en la cual entra toda la temática. Les pueden salir cálculos, les pueden salir teoría. Entonces es importante que usted tenga claro cómo se realizan estos cálculos y qué fórmulas pueden aplicar. Entonces, para la dureza cálcica de calcio más 2, está dada por la concentración. Aquí van a reemplazar ustedes la concentración del ion que se le da por los equivalentes de carbonato, que es donde está presente el calcio, sobre 2. ¿Por qué? Porque los pesos equivalentes del carbonato, en este caso son miliequivalentes, por eso está en miligramos, está dado en el peso molecular sobre 2. Entonces, 100 sobre 2, dividido en el peso equivalente del calcio. Acuérdese que el calcio tiene una carga más 2, por lo que los miliequivalentes van a ser sobre 2.
Lo mismo aplica para la dureza magnésica, entonces va a estar dada también por la concentración del magnesio multiplicado por 100 miligramos de carbonato de calcio sobre 2, dividido en 24 miligramos de magnesio más 2 sobre 2. Ese sobre 2 es la carga. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y en este caso, la dureza total está dada por la suma de la concentración de, en este caso es concentración de calcio más la concentración de magnesio, y podemos ver la alcalinidad. La alcalinidad es la concentración de bicarbonato, está dada por la concentración de carbonato por 100 miligramos de carbonato de calcio sobre 2 miliequivalentes dividido en 60 miligramos del carbonato sobre 2 miliequivalentes. Acá están los equivalentes del carbonato. Y la alcalinidad está dada por concentración debido a HCO3, que es bicarbonato. Entonces aquí está. Concentración del bicarbonato por 100 miligramos de carbonato de calcio sobre 2, dividido en el peso equivalente del bicarbonato. Entonces acá es alcalinidad por carbonato, alcalinidad por bicarbonato. Y la alcalinidad total está dada por la alcalinidad de carbonato más la alcalinidad del bicarbonato. Y la dureza no carbonácea es la dureza total menos la alcalinidad total. Aquí está dado. Aquí, para mayor claridad, en la fórmula, miligramos de Mg más la dureza total del calcio, para que no se vayan a confundir. Es la suma de las dos durezas. Y acá está el ejemplo que se presentaba para la primera actividad con unos datos, digamos unos datos ejemplo, en donde pues simplemente estamos reemplazando en la fórmula esas concentraciones que nos estaban dando a nosotros en el ejercicio. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Reemplazábamos únicamente el valor aquí en donde van las concentraciones y se aplicaba la fórmula. Importante buen manejo de calculadora. Sí, es importante que ustedes sepan manejar muy bien esa calculadora para que todo lo que esté entre paréntesis quede entre paréntesis, la división se haga sobre el número total y no de pronto vayan a operar mal y el resultado les vaya a dar mal. Entonces aquí se hace dureza cálcica reemplazando la concentración que nos dieron que era 27,2. En el siguiente dureza magnésica de 9,8, reemplazado aquí en la ecuación. Y finalmente la dureza total pues está dada por la dureza cálcica más la dureza magnésica, que fue lo que les acabé de corregir. Y en esta parte pues ya tenemos que la dureza cálcica que nos dio acá 68 miligramos sobre litro y la magnésica 40,08 miligramos sobre litro. Se suman las dos y pues eso nos va a dar el valor que es de 108,8 miligramos sobre litro. Entonces, únicamente reemplazar los valores en las fórmulas. Las fórmulas nosotros ya están estandarizadas, pero pues sí es importante que también ustedes las aprendan a manejar, las aprendan a identificar para saber cuáles son los equivalentes, cuáles son las cargas que le generan, con las que ustedes pueden utilizar para poder calcular ese peso equivalente. Seguimos acá entonces con el cálculo de alcalinidad debido al carbonato, que es lo mismo, se reemplaza en la fórmula. Aquí el concentración nos están diciendo que es de 10, entonces 10 lo reemplazamos en la fórmula y nos da 16,7. Y la alcalinidad concentración debida a bicarbonato, que es lo mismo, reemplazamos acá 22, en donde teníamos la concentración y los pesos equivalentes. Son los mismos pesos que veíamos nosotros, ¿dónde? Acá en la tablita, en la tabla en que se les están dando. Ustedes pueden calcular sus pesos equivalentes según los iones que ustedes estén manejando. Y pues así ustedes entienden mejor la información.
Entonces acá ya tenemos concentración de biocarbonato, concentración de bicarbonato, alcalinidad total igual a la alcalinidad de carbonato más la alcalinidad de bicarbonato. Y finalmente la dureza no carbonácea, que está dada por la dureza total menos la alcalinidad total. Las fórmulas son estas, ya están estandarizadas, son estas, se les está compartiendo. No utilicen fórmulas que no saben de pronto el origen y les están dando mal los cálculos. Entonces la dureza total, dureza y alcalinidad total, dureza no carbonácea es la resta de la dureza total menos la alcalinidad total, para un resultado de 74.07 miligramos sobre litro. Importante siempre recordar que se tienen que poner las unidades, en todo caso. ¿Listo? Entonces, el uso de los pesos equivalentes es muy importante. Vemos que en nuestra siguiente unidad también los vamos a necesitar para el cálculo de 6C que nos están pidiendo en el paso 4 de la actividad. Entonces ya estamos pronto a entregar la actividad. Es importante que ustedes identifiquen y sepan cuáles son los pesos equivalentes. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Gonzalo, ¿tienes alguna pregunta? No, señora. Listo. Entonces, bueno, continuamos con el cálculo de la capacidad de intercambio catiónico C y C. Entonces, vamos a dar el mismo ejemplo con el que se dio en la web conferencia. Acuérdense que es un repaso de los cálculos los que estamos haciendo en este sitio. La idea era que ojalá muchos de ustedes se hubiesen podido conectar para poder hacer el repaso y que ustedes identificaran de pronto qué error están cometiendo. Entonces, nosotros ya siempre, por lo general, siempre le damos una estrategia, entonces se les está suministrando una estrategia de desarrollo y se les comparte las fórmulas que se emplearán. Entonces, aquí usted inicialmente, me pasé. Inicialmente, pues usted va a identificar cuáles iones les está dando su tutor para que usted realice este cálculo. Entonces, a nosotros nos estaban dando iones de calcio, iones de magnesio, ion hidrógeno, ion potasio y ion sodio. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Buscamos en nuestra tabla periódica los pesos atómicos de ese elemento o la masa molar. Entonces, en este caso, pues para el calcio es 40 gramos, para el magnesio es 24, para el hidrógeno es 1, para el potasio es 39 y para el sodio es 23. Y ahora calculo el peso equivalente. ¿Cómo calculo ese peso equivalente? Es el peso molecular, en este caso está en miligramos porque está en 1000 equivalentes, entonces todo se dividió en 1000. Tenemos 40 miligramos de calcio más 2 sobre 2000 equivalentes. ¿Por qué 2000 equivalentes? Porque la carga de mi cation es 2. Entonces va sobre 2000 equivalentes. Y en el ion magnesio, pues vemos lo mismo. Consultamos la masa molar, 24 gramos. Si lo pasamos a miligramos, porque vamos a trabajar con 1000 equivalentes, entonces serían 24 miligramos de magnesio más 2. Si yo tengo un magnesio más 2, ¿qué carga tiene ese cation? Pues 2. Entonces vamos a dividirla en 2000 equivalentes. Y en el hidrógeno, pues el hidrógeno tenemos la masa molar es 1 gramo. ¿Y cuántas cargas tiene el hidrógeno? Una, solo tiene una carga, no tiene más electrones para compartir. Entonces, si tiene una carga, entonces es sobre un miliequivalente. Acuérdense que estamos trabajando en miliequivalentes, por lo que los gramos los pasamos a miligramos. Para el potasio, 39 gramos sobre mol, lo pasamos a miligramos, 39 miligramos sobre un miliequivalente. Y en el ion sodio es 23 gramos sobre mol. En peso equivalente son 23 miligramos, porque acuérdense que estamos trabajando en 1000 equivalentes. ¿Cuántas cargas tiene el sodio? 1. Entonces, sobre 1. Y así calculamos nosotros nuestros pesos equivalentes de los iones que estamos trabajando. Entonces ya los tenemos acá, ya los tenemos calculados.
Posterior a eso, entonces vamos a utilizar estas fórmulas. Entonces nos están diciendo que los miliequivalentes sobre 100 gramos se dan por el cálculo de la concentración del catión. ¿De dónde sacan ustedes esa concentración? Esa concentración se les suministra a ustedes desde el primer mensaje que se realiza en el foro. Entonces, el primer mensaje que se le realiza a usted en el foro, se le comparte para cada estudiante la concentración con la que va a trabajar. Y eso lo va a dividir en el peso equivalente. ¿El peso equivalente de dónde lo sacó? Ya lo calculamos arriba y usted mismo lo puede calcular a partir del peso molecular sobre el número de cargas. Y va multiplicado por 10. Es una fórmula. Las fórmulas se aplican, no se modifican, se aplican. Y acá les están diciendo peso equivalente, peso atómico del elemento sobre la carga del ion sin signo. O sea, no importa si es positivo o es negativo. Y además se les está compartiendo, pues, un ejemplo para el calcio más 2. Entonces, el miliequivalente de calcio más 2 sobre 100 gramos está dado por el peso. El peso aquí que se le da, la concentración del catión. La concentración del catión calcio en nuestro ejemplo es de 50 miligramos sobre litro. Dividido en el peso equivalente del calcio, si no nos acordamos, volvemos, es 40 miligramos sobre 2. Entonces, 40.07 sobre 2 por 10. Eso nos da 0,249 miliequivalentes del catión calcio más 2 sobre 100. Se hace el mismo proceso para cada catión. Entonces, usted lo va a tener que hacer para el magnesio. Entonces, ¿qué hacen para el magnesio? Reemplaza la concentración, reemplaza el peso equivalente, lo multiplica por 10 y eso le va a dar la concentración en miliequivalentes de magnesio sobre 100. Hace lo mismo para el hidrógeno, reemplaza la concentración en la fórmula, el peso equivalente del hidrógeno, que es solo sobre 1 porque tiene solo una carga, lo multiplica por 10 y le va a dar los miliequivalentes de hidrógeno o de protón sobre 100 gramos. Lo mismo para el potasio y lo mismo para el sodio. Reemplazan las concentraciones, los dividen en el peso equivalente. Los pesos equivalentes de estos van a ser sobre 1, el peso atómico del elemento sobre la carga del ion, y la carga de estos dos iones es 1. Entonces, cada uno lo van a multiplicar por 10 y le van aquí a calcular los miliequivalentes tanto de potasio como de sodio sobre 100. Luego de tener esto, finalmente usted realiza la sumatoria de todos los cationes. Entonces, lo que le dio para los miliequivalentes que le dio para calcio sobre 100, más los miliequivalentes que le dio para magnesio sobre 100, más los miliequivalentes que le dio para el hidrógeno sobre 100, más los miliequivalentes del potasio sobre 100, más los miliequivalentes del sodio sobre 100. Y finalmente eso le da la CIC, que es la capacidad de intercambio catiónico, que está dada por la sumatoria de la concentración de 1000 equivalentes sobre 100 gramos de todos los cationes que se les están suministrando a ustedes. Entonces, esto sería todo el CIPAS. Ojalá me hubiera gustado que hubieran participado más, que hubieran entrado más, porque sí se les está dificultando bastante, que hubieran hecho más preguntas, que les hubiera podido de pronto aportar un poco más para la realización de sus trabajos. Entonces, quedo atenta a alguna pregunta, pues el único asistente del día de hoy fue Gonzalo. Entonces, no sé si tienes algo para preguntar. No, tutora, pues ya hasta el momento yo voy bien en la actividad, ¿ves? No tengo casi dudas, sino que como tengo tantos trabajos, pero ya, sí, yo no, tranquila que eso sí, ese trabajo me va a quedar re bien. Pues te Usted va a apoyar. recuerdo, Gonzalo, que hasta el miércoles se realiza realimentación, siempre son 2 días antes de la actividad. La actividad Listo, está para entrega el 19, entonces hasta el 17 se realiza realimentación de informes, ¿listo? listo, Para que lo listo, tengas presentes, dale, profe, no hay ¿vale? problema. Listo, 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 profe. entonces voy a generar la asistencia desde la reunión, entonces no es necesario que diligencies ningún link, ¿listo? Listo, profe, listo. Dale, pues, muy Entonces, amable, profe. muchísimas gracias por asistir. Yo igual les comparto la grabación por por mensajería interna para que la puedan consultar. ¿Listo? Entonces, feliz noche para todos. La bendiga, gracias, profe. Chao. Vale, hasta luego.